Muy buenas noches, Roberto Gargarella. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, carta o texto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner plantándose muy críticamente frente al Poder Judicial, especialmente la Corte, mencionando con nombre y apellido a sus integrantes y cuestionándolos agresivamente. Y por otro lado, el presidente Alberto Fernández diciendo que la Corte debe ser de alguna manera regulada ese funcionamiento. ¿Cuál es, Roberto, tu primer análisis de estos dos hechos? No, primero diría que el tema del lawfare al que apela Cristina es un tema que penosamente ponen en la agenda, que no tiene mayor entidad. A mí me recuerda mucho lo que era el viejo discurso de los protocolos de los sabios Sion, digamos, de la conspiración judía. Y fíjate que digamos, se origina en el mismo grupo político y bajo la misma estructura, que es, bueno, hay una conspiración internacional que es contra los gobiernos populares y que, digamos, no quieren que se desarrollen determinado tipo de políticas. Y bueno, digamos, tiene tanto sentido, tiene tanta entidad, tiene tanta densidad como aquel discurso. O sea, nada, o sea, es un cuento, pero un poco en la línea de lo que vos decías en la presentación, digamos que la imputada principal o que la vicepresidenta asume ese papel es penoso, sobre todo a la luz de quienes piensan que es una gran teórica del derecho, digamos, es un escrito penoso. Pero bueno, lo más preocupante es lo otro, es de personas preparadas e intelectuales cercanos que están dispuestos a de escribir libros, a desarrollar ideas en torno al lawfare. Digamos, sí, es eso, es como estar escuchando 30 años después la idea de, bueno, hay una conspiración mundial, una conspiración judía, y claro, todo se asienta sobre hechos, claro, ya sabemos, digamos, el capitalismo genera injusticia, digamos, hay decisiones que se toman discrecionalmente, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso, digamos, con este cuento de que son todos ellos persiguiendo a líderes populares? La verdad es que explica mucho más una sentencia, digamos, hoy en Argentina, la vocación de un juez de acomodar a su hija que él reforzar el neoliberalismo, ¿no? O sea, por eso, digamos, Es decir, si hay sí. fallas de la justicia, a veces son mucho más mezquinas y chiquitas que Claro, digamos. macroestructurales con algún objetivo Pero por supuesto, macropolítico. a ningún juez le interesa un rábano, el neoliberalismo, ni ir contra los gobiernos populares, en la gran mayoría, digamos, por supuesto, luego hay dejo de conservadurismo, pero explica mucho más la sociología de la justicia, digamos, el mantener ciertos privilegios, el buscar el acomodo del hijo, el hacer ingresar a la planta permanente a tal. Entonces, o sea, el tema de razones extrajurídicas Sí, sí. tiene mucho más que ver con eso que con el vamos a reinstalar el neoliberalismo en Argentina o en el mundo o en América Latina. Más allá de lo ridículo de estar hablando de la conspiración contra los gobiernos populares, cuando, digamos, la verdad es que el nivel de crímenes que ha habido en los últimos años en términos de delitos cometidos del Estado ha sido tan grande, por razones estructurales que podemos hablar, que eso ha llevado a que, digamos, Alan García se terminara suicidando por el acoso judicial que sufría, o que Uribe, de modo insólito, la persona más poderosa de Colombia en décadas, terminó preso, o que hubiese habido persecución contra Vizcarra o la destitución, o sea, y esos son gobernantes de derecha. Entonces, digamos, explica mucho menos, digamos, la idea del gobierno popular, que pasó algo muy importante en América Latina en los últimos 15 años, que fue que se combinaron, por un lado, lo que se llamó el boom de las commodities, esto es, muchísimo dinero en las arcas del Estado, y por otro lado, control parlamentario, digamos, mayorías de Ejecutivo y Congreso, que hacía que, bueno, digamos, los líderes de turno, se llamen como se llamen, y si fueran digamos, teóricamente de izquierda o de derecha, hacían lo mismo, que era encontrar una gran oportunidad para enriquecerse, para obtener privilegios, para preservar sus Roberto, privilegios. ¿no hay un cambio de tono? Cuando fue el G20 en la Argentina, hubo un foro de pensamiento crítico al que asistió la expresidente en aquel momento, y
fijó esta noción de la división de poderes como una vieja tecnología social. ¿No hay en esta carta, en el rescate que hace del poder legislativo, del poder ejecutivo, aunque muy suavemente, pero en la crítica dura que hace a la justicia en términos de su intangibilidad y el hecho de que no son elegidos por la sociedad, por los votantes, como es el caso de los otros dos poderes, no hay una escalada que hace temer otro tipo de avanzada, por ejemplo, en el Congreso para reformar ciertas cuestiones claves de la democracia y de la vida republicana? Es amenazante, pero digamos, forma parte del mismo tipo de discurso bobo en términos teóricos, peligrosísimo en términos políticos, digamos, pero forma parte de la misma línea. Esto es, bueno, hay, digamos, hace décadas una crítica al Poder Judicial, pero al Poder Judicial noruego, suizo, austríaco, que es, bueno, cómo es que el poder, digamos, que tiene menos legitimidad democrática, tiene tanto poder, o de qué modo queremos que sean los controles. Bueno, esa es una crítica tradicional, Sí. pero a eso se ha sumado otra línea de críticas respecto a la cual Cristina no dice nada, por ejemplo, en su carta, que es la crítica a la clase dirigencial política o la política económica, que es, digamos, es un fenómeno extendido que uno llama erosión democrática o, digamos, el socavamiento de la democracia o la muerte lenta de la democracia, la muerte de la democracia en 1000 cortes, que es, bueno, que la ciudadanía, un fenómeno que vemos en Argentina, en España, en Grecia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, digamos, está harta, está cansada, manifiesta eso, sale a las calles y no reconoce a ninguno, digamos, dice no me representa a nadie, digamos. Entonces hay una queja que es general y que afecta a la política. Entonces la reivindicación que hace Cristina de los jueces, digamos, un poder antidemocrático contra la política mayoritaria que expresan los gobiernos. Bueno, la verdad es que, digamos, toda la estructura de gobierno está en problemas por el cuestionamiento que recibe de parte de la ciudadanía. Entonces, ahora, Roberto, lo que plantea una de las características del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que plantea Cristina Fernández de Kirchner como rescatable, es que son elegidos por los votantes. ¿Es concebible que, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema puedan ser elegidos a través del voto popular? No, pero es que yo no creo que es el punto, porque en la clase política, en la clase dirigente, digamos, yo creo que hay una quiebra en los dos pilares centrales que la sostienen, pero eso otra vez no es hablar contra la dirigencia argentina, sino contra el estado de la política en el mundo, en Occidente. Y es, por un lado, el punto de la representación. Hay una quiebra de la representación, ¿por qué? Porque la representación nació pensada para, por un lado, sociedades pequeñas, divididas en pocos grupos, homogéneos internamente, con lo cual, digamos, si vos tenías, no sé, pobres y ricos, o acreedores y deudores, o propietarios y no propietarios, era concebible representar a todos. Hoy tenés sociedades multiculturales, sociedades plurales, sociedades que hace que la representación sea muy difícil. Y por otro lado, digamos, el pilar que sostenía todo eso, porque decía, bueno, si la representación falla, tenemos un montón de controles, también ha empezado a fallar. Y falla ¿por qué? También por temas estructurales. Y es que el poder se ha concentrado tanto, que el poder político, desde adentro, en todo el mundo, otra vez no es un fenómeno solamente argentino, empieza a desarmar los controles desde adentro. Y esta es una expresión de eso. Entonces, reclamar, bueno, el Poder Judicial tendría que tener la representación que tenemos nosotros, la verdad que es un problema. ¿Por qué? Porque la dirigencia en Argentina, como en el resto de Occidente, está en ese problema de legitimidad. Claro, no mejoraría la institución judicial no mejoraría necesariamente el hecho de que fueran elegidos por los votantes. Pero dos cosas sobre eso, digamos. Primero, Uno Yarvide pudo haber sido elegido popularmente, como cualquiera, digamos. Lo importante es lo que aparece en el minuto 2, que es una vez que fue elegido el juez, ponele que es elegido, yo creo que no deberían ser elegidos, pero ponele que son elegidos, lo importante es lo que pasa en el minuto 2, que es ¿qué hacemos con este tipo que se queda 8 años o toda la vida, digamos, mientras dure su buena conducta? ¿Qué hacemos a partir de ahí? Porque ahí es cuando la persona esa es cooptada, cooptable. Ahora, otra de las cuestiones que señaló la vicepresidenta es, bueno, el pasado profesional, por ejemplo, del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en relación a su pertenencia a un estudio de abogados muy prominente, que tiene que ver con el empresariado privado de Argentina. ¿Debería haber algún tipo de cursus honorum de los miembros de la Corte que condicionen de alguna manera su práctica profesional?
¿Tiene sentido esa Mirá, crítica? ahí había, yo no sé si una crítica adicional escondida o, ya decía, es una omisión o una crítica escondida al propio presidente, porque el presidente, digamos, en los días previos a ser candidateado como, digamos, candidato a presidente por ella, digamos, era el lobista ante la Corte, digamos, o sea, su última aparición pública había sido él haciendo lobby en la Corte para algunos de los grandes empresarios de los medios y del juego. Entonces, la política y la justicia están muy imbricadas con el poder económico y eso es un problema general, si uno quiere, digamos, decir, bueno, que cómo todo el poder está vinculado entre sí, pero no hace que sea impugnable la candidatura presidencial de Fernández, ni hace impugnable, digamos, en ese sentido, lo de Rosenkrantz, salvo si no hiciera lo que normalmente hace, que es decir, yo me abstengo de intervenir cuando una de las empresas a la que defendí, digamos, si la abstención litigio, es un mecanismo institucional para proteger ese tipo de influencias indebidas. Claro, pero lo que diría es, no sé si tiene sentido hacer el análisis fino de cada uno de los renglones de lo que dijo Cristina, porque, digamos, la impugnación a Lorenzetti es que se tomó una foto, la impugnación a Rosati, entonces, digamos, no es, para ninguno es algo demasiado serio. Entonces no sé si vale la pena, digamos, que uno tome en serio lo que es más bien ridículo, ¿no? El oficialismo tiene mayoría Ridículo en las cámaras. Digamos, ahora, tiene mayoría en las cámaras. Por supuesto. Digo, dado que tiene mayorías en las cámaras y la vicepresidenta es objeto de investigación judicial y está sentada en el banquillo de los acusados, podría ser parte de un proyecto futuro transformar y modificar esos mecanismos. Es peligrosísimo. Claro. Claro, simplemente lo que digo es que no le demos entidad teórica a lo que no lo tiene, sí estemos alerta porque políticamente es peligrosísimo. Claro. Última pregunta. Todo lo que se ha hecho en el área de la justicia es peligrosísimo. Roberto, última pregunta. La llamada Comisión Veraldi, que analizó el funcionamiento de la Corte y que el presidente Alberto Fernández estuvo revisando en los últimos días, tuvo declaraciones hoy en relación a esto, llegó a algunas conclusiones en el sentido de que por ejemplo, la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse en la Corte. Es hora de que se revise, pero no para hacer algo en desmedro de la justicia, sino para hacer una mejor sociedad. ¿Cuál es tu mirada acerca de las conclusiones de la Comisión Veraldi? Mira, lo primero que diría es, no era el horror, digamos, que algunos anunciaron. Muchos de sus miembros son personas sensatas, etcétera. Ahora, sí yo creo, y lo he hablado con algunos de los miembros, digamos, que en muchos de los aspectos centrales parecía una comisión creando un informe para Noruega, digamos. Porque Argentina, digamos, está acosada en materia de justicia. Si el punto era pensar qué hacemos en materia de justicia, bueno, yo me empezaría preguntándome, ¿cuáles son los dramas que tiene la justicia argentina? Yo diría dos. La desigualdad y la impunidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando uno se plantea reformas? No es para cualquier caso, para cualquier país, lo mejor que podría pasar en el mundo. No, ¿qué hacemos en Argentina frente a esos dramas? La falta de acceso de los pobres a la justicia y la impunidad que se consagra todos los días. Entonces, muchas de las medidas, por ejemplo, instaurar un tribunal intermedio, esas son medidas que pueden tener sentido pensadas para Noruega. Para Argentina van en la dirección contraria. ¿Por qué? Y porque abren el camino al reforzamiento de la impunidad. Entonces, no es simplemente, perdió contexto, sino que perdió la orientación que tenía que tener, que debía tener, porque en Argentina ese es un problema gravísimo y este tipo de soluciones, como por ejemplo, cómo nombrar al procurador, o sea, dos temas centralísimos, bueno, eso es hacer exactamente lo contrario a lo que uno podía haber esperado, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto Bargarella, por estas precisiones importantes en estos momentos. Gracias. Gracias a ustedes.